32 o 33 creo que era. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Bien. Bien. ¿Cómo van con las prácticas de rezo? ¿Ya tuvieron todos? Sí, profe. Bien. Bueno. Bueno, hoy vamos a ver hipófisis, ¿sí? Resonancia magnética de hipófisis. Vamos a ver para compartir el Power. De todos modos, ya le di a Sofía y a Majo para que les pasen, incluida la clase de hoy, para que vayan teniendo y estudiando, ¿no? Hipófisis, glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo y se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo, como el desarrollo o la actividad sexual. Punto. Avísenme si se va corriendo el Power. Ahí lo estoy moviendo yo. ¿Sí? No, profe. No, profe. ¿No? Muy bien. Buenas tardes, profe. Soy Sofía. Me Sí. parece que tiene que colocar como compartir como pantalla, o sea, toda la pantalla, no solamente la pestaña de Power. La hipófisis controla muchas otras glándulas del cuerpo. Punto.
prolactina, hormona de la glándula suprarrenal, hormona de crecimiento, hormona estimulante de la tiroides, hormona que controla el ciclo menstrual en las mujeres y la elaboración de espermatozoides. En los hombres. Ahí, chicos, ahí se puede ver. Sí, profe. Sí, ahí se ve mejor. Perfecto. Bueno, como les decía, hoy hacemos la clase de hipófisis, de resonancia magnética de hipófisis. Esta es una glándula bastante importante y que nos suelen pedir por lo general los ginecólogos a las mujeres en edad reproductiva. La hipófisis es una glándula. Esperen que alguien quiera entrar. Somos más, ahora tengo 37 chicos. Bueno. Les decía que la glándula es una glándula de hipófisis que está ubicada en la base del cráneo, que controla otras glándulas que regulan las funciones del cuerpo y el desarrollo de la actividad sexual principalmente, ¿sí? O sea que es una glándula muy pequeña y el único método por el cual podemos tener accesibilidad en cuanto a sensibilidad y especificidad es la resonancia magnética. Si bien con ecografía nos sirve mucho para ver partes blandas, la ubicación que tiene la hipófisis, que todos saben que reposa en la silla turca, es de difícil acceso para la ecografía. Y es por eso que ningún otro método es mejor que la resonancia magnética nuclear. Nos suelen pedir, como les decía recién, los ginecólogos, es muy pedida, ¿sí? Esta es una glándula de secreción interna del organismo que está ubicada, ya dijimos, en la base del cráneo. Se encarga de controlar las actividades de otras glándulas, sobre todo la del desarrollo o la actividad sexual, tanto del hombre como de la mujer, ¿sí? Nos suelen pedir por prolactina, ¿sí? Que es la más común, digamos, por la hormona de la glándula suprarrenal cuando tenemos problemas renales, hormonas de los cartílagos de crecimiento de una persona en edad temprana o en un niño. Es una hormona estimulante de la tiroides, controla también lo que es el ciclo menstrual en las mujeres y en la elaboración de los espermatozoides en los hombres. Como objetivo, para realizar este estudio, nosotros debemos, ¿sí?, poder ver la glándula hipofisiaria como las regiones anatómicas vecinas,
como los senos cavernosos o la cisterna supracelular. Está indicado para la glándula hipoficiaria, en pacientes con sospecha de tumoración hipoficiaria, alteración del campo visual y cefaleas por hiperprolactina. Esto sugiere cuando suele haber un macroadenoma hipoficiario, al crecer empieza a tener contacto con el quiasma óptico y las personas suelen alterar su campo visual, ¿sí? Se suele tener problemas en la visión. La anatomía de la hipófisis es bastante sencilla, también se la llama o se la denomina glándula hipoficial o pituitaria. Está colocada en la base de la silla turca. No sé si tengo acá, si pueden ver dónde la estoy señalando, pero sí, ¿no? ¿Se puede ver dónde estoy señalando? Sí, acá con el láser. Creo que lo están viendo también. Si lo puedo ver yo, lo pueden ver ustedes. Está colocado en la base de la silla turca. Se limita por arriba por el quiasma óptico. Este es el quiasma óptico. Y lateralmente, cuando lo vemos en un coronal o de frente, por el seno cavernoso. A su vez, esta glándula se divide en lóbulo anterior o lóbulo posterior, o bien adenohipófisis o neurohipófisis. Esperen salir acá. Esperen que alguien quiera entrar. Bien, ¿se escucha bien, chicos? Si no, cualquier cosa me avisan. Sí, profe, se escucha bien. Bien. Dijimos que la hipófisis se denomina también la glándula pituitaria y es muy pequeña, mide 1 centímetro de diámetro, 0,5 gramos es lo que pesa y está situada en la silla turca y unida por el tallo hipoficiario, unida al tálamo mediante el tallo hipoficiario, perdón. Fisiológicamente, como dijimos, se divide en adenohipófisis o lóbulo anterior y la neurohipófisis o lóbulo posterior. Y acá la podemos ver. Este es un corte sagital, ¿sí? Donde podemos ver el lóbulo anterior o la adenohipófisis y la neurohipófisis, donde podemos ver que tiene otro contraste, ¿sí? La parte posterior o la neurohipófisis es hiperintensa en un T1. Este es un dibujo, vista de frente, vista de un coronal, donde podemos ver la hipófisis o la glándula pituitaria, podemos ver las arterias carótidas internas, tanto derecha como del lado derecho como del lado izquierdo, por encima el quiasma óptico, ¿sí? Y acá tenemos el infundíbulo. Tenemos los senos efenoidales y el piso de la silla turca. Y obviamente acá por los senos cavernosos pasan todos los nervios. Estos amarillos son los nervios oculomotor, el troclear, el ocular externo, el trigémino, etc. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Acá lo podemos ver visto de frente, visto en un coronal, donde podemos ver el tallo hipoficiario, por encima el quiasma óptico, y este es un corte bastante posterior, por eso vemos la neurohipófisis, ¿sí? Acá vemos el silla turca, y esta es una vista coronal en T1. Cuando hablemos de los planos, tenemos que hablar de la secuencia que estamos viendo, ¿sí? Acá tenemos coronal y sagital en T1, vemos bastante agrandada la glándula, la pituitaria o la hipófisis, ¿sí? Que puede llegar a corresponder con un macroadenoma hipoficiario. Este estudio se hace siempre con contraste, ¿sí? De lo contrario no tiene sentido. Cada vez que nos pidan una resonancia magnética nuclear de hipófisis, tiene que ir con contraste. Si el pedido no lo pide,
es un estudio que no nos va a servir. O sea que lo concreto sería que le devolvamos ese pedido al paciente, que hable con su médico de cabecera y que le sugiera que haga o que pida la resonancia magnética con contraste. Acá podemos ver dos sagitales. El de la izquierda es sin contraste, donde podemos ver la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿sí? Fíjense en que es más hiperintensa en un T1. Y en un T2, y en un T1 con contraste, acá podemos ver aparentemente que hay un realce. Por lo general, cuando nosotros hacemos con contraste, si la glándula es normal, realza y se la ve homogénea en toda su estructura a la glándula. Acá podemos llegar a ver que hay un cambio de densidad distinta al resto de la glándula, que podría ser un quiste de Kerr que se llama, que es bastante normal también que se formen a ese nivel. Acá podemos ver, fíjense en que acá tenemos una captación homogénea. Acá tenemos sagitales del lado izquierdo en T1 con contraste, y acá podemos divisar bien el sagital T1 sin contraste, donde se puede observar bien la adenohipófisis y la neurohipófisis. Las cuatro imágenes son sagitales, nada más que la de la izquierda tenemos contraste y la de la derecha es sin contraste. El protocolo que vamos a hacer para este estudio es igual que hacemos, o igual que cuando hacemos una resonancia de cerebro. Usamos la misma bobina también. La posición del paciente es de cúbito dorsal con la cabeza hacia el gantry. Las secuencias que vamos a hacer, y esto es muy importante que lo sepan y que se lo graben, es un axial T2 de todo el cerebro, porque nosotros en el localizador vamos a tener imágenes. Recuerden que las imágenes que tenemos en el localizador de cualquier estudio solo sirven para guiarnos, para nosotros programar el estudio. Cuando nosotros tenemos el localizador, hacemos un axial de todo el cerebro para poder identificar a la glándula, ¿sí? Entonces hacemos un axial de todo el cerebro. Una vez que sale ese axial de todo el cerebro, sobre ese axial vamos a programar un sagital T1 y un coronal T1, con cortes muy finitos, ¿sí? ¿Cuánto dijimos que mide la glándula? Un centímetro. Bueno, fíjense lo chiquita que es, ¿sí? Entonces vamos a hacer cortes muy finitos sobre la silla turca, en sagital y en coronal. O sea, axial T2 de todo el cerebro. Sobre ese axial vamos a planificar el sagital y el coronal T1 sobre la hipófisis. Luego inyectamos gadolinio y repetimos el sagital T1 y el coronal T1. O sea que siempre en el protocolo vamos a tener imágenes comparativas, tanto en sagitales como en coronales, ¿sí? ¿Y hacemos por qué T1? Porque hacemos gadolinio, y el gadolinio siempre se hace con las secuencias T1. En caso de no poder inyectarse gadolinio, ¿por qué? Porque el paciente puede tener una insuficiencia renal, o puede tener, puede ser alérgico, o puede no querer inyectarse el gadolinio. Bueno, recién ahí recurrimos a las secuencias T2, también en sagital y en coronal. Pero lo ideal es que este estudio, para tener un buen diagnóstico, sí o sí tiene que llevar contraste, ¿sí? La bobina que vamos a usar es la de Head o la NeuroHead, o sea, de cabeza o neurovascular. El FOB es de 200 milímetros, el NEX, que es la excitación de los protones, de 3 a 4, el espesor de corte de 2 milímetros, y la distancia entre el corte, que va a ser siempre el 20%, en este caso de 0,4 milímetros. Esta bobina es una neurovascular, una NeuroHead, ¿sí? Podemos usar esa o solamente la de cerebro. Acá esta bobina nos permite hacer también cerebro y cuello, por eso es un poquito más grande o más alargada
que es la bobina del cerebro. Y acá tenemos un axial T2 de todo el cerebro. Fíjense, fíjense que tenemos imágenes por debajo e imágenes por encima de la hipófisis. Nosotros tenemos que calcular, o mejor dicho, identificar en dónde está la glándula, ¿sí? Y sobre eso programar los cortes finos, de 2 milímetros. En este caso sería esta imagen que estoy señalando acá, en la tercera fila, ¿sí? La del medio. ¿Y qué axial sería este entonces? T2. Estoy preguntando, ¿no? ¿Qué axial es? ¿Y por qué? T2. Bien, ¿por qué? Bueno, aparte de porque lo dice el protocolo, pero ¿cómo sabes que es un T2? Por el líquido hiper... Sí, el líquido de los globos oculares, el líquido de los surcos, el líquido ya de los ventrículos que estamos viendo, el del cuarto ventrículo. Bien, recuerden que la grasa en T1 y en T2 se ven iguales, se ven hiperintensas, o sea, se ven blanco. Este sería el localizador que nosotros obtenemos en todos los estudios y obviamente que son en 3 planos, y sobre el axial programamos los sagitales y sobre el coronal también podemos programar los sagitales. Fíjense que son cortes finitos sobre la glándula. Y acá podemos ver la primera secuencia, que es sin contraste. Bueno, acá rescaté 6 imágenes, pero son entre 9 a 12 imágenes, de acuerdo a si puedo o no hacer corte fino, ¿no? Porque hay algunos resonadores que me van a permitir hacer cortes de 1 milímetro, otro de 2 y otro no menos de 3. Y ahí es donde entra la importancia del tipo de resonador. Los resonadores dijimos que teníamos 3 tipos, o 4 con el híbrido. Teníamos permanente, resistivo y superconductivo. Los superconductivos me permiten hacer imágenes finas, cortes finos, donde yo puedo poder tener una mejor señal ruido, o sea, mejor calidad de imágenes sobre algo tan pequeño. Al igual que una colangio, al igual que una angio, no es lo mismo. Capaz que en un abierto, en un 0,5 lo podamos hacer, pero no vamos a tener la misma calidad de imágenes y el tiempo también es mucho menor en un superconductivo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Sagital T1, donde podemos ver la ubicación de la hipófisis, ¿sí? Adenohipófisis, neurohipófisis. Acá en esta imagen de arriba a la derecha podemos verla mejor, adenohipófisis, la neurohipófisis, en sagital T1, ¿sí? Es muy importante también que sepan los planos con los que trabajamos, porque yo después de la secuencia que nosotros hacemos, por lo general les voy poniendo las secuencias del protocolo, porque si ustedes tienen duda, vuelven al protocolo y dicen con seguridad, si están en duda qué secuencia es esta, pueden relacionarlo fácil y sacar que este es un sagital T1 de hipófisis. Si yo les muestro esta imagen o una sola de estas imágenes y les pongo en el examen, ustedes tienen que saber que es una resonancia de hipófisis. No me vayan a poner cerebro, porque para que sea cerebro se tiene que ver todo el cerebro. ¿Sí? Acá está centrada a nivel de la hipófisis. ¿Sí? Les digo y les comento esto por si acaso, porque suele ocurrir que han puesto de cerebro y acá yo no lo veo a todo el cerebro, falta la mitad. El de recién eran secuencias T1 sin contraste y esto ya es con gadolinio. Fíjense en el realce homogéneo que hace toda la glándula pituitaria o la hipófisis. Se ven acá vestigios en los vasos
pintados y con seguridad, bien, si bien acá está escrito, pero de esta forma lo puedo identificar que este es un estudio con en T1 con contraste. Acá tenemos otro sagital T1 con contraste, donde aparentemente se ve o puede localizarse una especie de quiste. Fíjese, en el quiste sigue siendo hipointenso. Los quistes contienen líquido y al ser T1 se ve hipointenso. No hay un realce. Si fuese un tumor, sí habría un realce dentro de la patología. ¿Y este qué secuencia, qué axial sería que estamos programando? Fíjense en la dirección que tienen los cortes, ¿no? Y cómo van. Coronal, profe. Un axial T2 Sí, y se programarían los cortes coronales. perfecto. Sí, es un axial T2 porque estamos viendo toda la zona del bulbo, a la vuelta, donde hay líquido cefalorraquídeo, lo vemos hiperintenso, el globo ocular hiperintenso, algunos vestigios en los surcos también con hiperintensidad, y con seguridad estamos viendo que este es un T2. De todas formas, yo les había dicho recién que lo programamos sobre el axial, no sobre el localizador, sobre el primer axial T2, que es de todo el cerebro, ¿sí? Y programamos la imagen que nos pueda demostrar dónde está ubicada la hipófisis. Sobre esa imagen programamos tanto los sagitales como los coronales. Perfecto. Entonces acá estamos programando los cortes coronales en un axial T2. Y este es el resultado. Obviamente que acá hay 4 imágenes, pero suelen ser, como les dije, son entre 9 y 12 imágenes. Acá podemos ver la silla turca, ¿sí? El tallo hipofisiario, el quiasma óptico. Este es un coronal T1 sin contraste. Acá vemos una hiperintensidad, pero esto es debido a es un corte posterior. Esta sería la neurohipófisis, ¿sí? Ahora estamos viendo imágenes normales, por eso no hay nada llamativo. Pero bueno, esto ya podemos ver que, bueno, este es un corte más posterior, por eso no vemos la glándula todavía. Acá vemos los senos fenoidales. Empezamos a ver acá la hipófisis, el tallo hipofisiario, el quiasma óptico, en un coronal T1 con contraste. ¿Sí? Recuerden que es una glándula muy pequeña y por ende son muy pocos cortes, hay que ser preciso, ¿sí? Porque si no, por lo menos en 3-4 cortes lo tenemos que obtener, tenemos que ver toda su dimensión. ¿Y esto sería? ¿Qué sería? Un corte coronal en T2. Corte coronal, muy bien. ¿En qué? T2. T2, perfecto. Sin miedo. Acá podemos ver los ventrículos hiperintensos, los surcos hiperintensos. Si bien recuerden que esto no sirve si no es con contraste, pero solemos utilizar tanto el T2 o el FLEAR muchas veces en caso de que no podamos inyectar el contraste. Pero este estudio, anótelo bien siempre que tiene que ir con contraste, si no, no sirve, no tiene mucho sentido. Bien, el tumor de la hipófisis, bueno, es un crecimiento anormal de la hipófisis, es la parte del cerebro que regula las hormonas, y los tumores hipofisiarios por lo general se desarrollan entre el 15 y 20% de las personas. Es más activo en las mujeres, ¿sí? Acá podemos ver casos clínicos. Esta es una resonancia de hipófisis donde podemos ver un sagital sin contraste y un sagital con contraste. Acá vemos un realce homogéneo por lo general y por ende es aparentemente una resonancia normal. Acá podemos ver la adenohipófisis en la secuencia sin contraste, la adenohipófisis y la neurohipófisis.
Los adenomas hipoficiarios se clasifican según el tamaño. Tenemos microadenomas, que eso es más difícil, es muy difícil que lo podamos llegar a ver. ¿Por qué? Porque dijimos que hacemos corte de 2 milímetros y los microadenomas son menores a 1 centímetro. En cambio, los macroadenomas es más fácil de poder identificarlos, ya que son mayores a 1 centímetro. Y acá podemos ver en estas imágenes acá podemos verla al microadenoma, acá está en verde, ¿sí? Reposando acá en la silla turca, vemos cómo se corrió la glándula, la hipófisis, que es normal. Bueno, acá tenemos estas secuencias, ya son ambas con contraste. Fíjense en los vasos, si bien son sagitales, son coronales en T1, ambas tienen contraste, pero fíjense, al ser un microadenoma, solamente la corrió de lugar a la hipófisis. En cambio, el macroadenoma, y esto sigue creciendo, fíjense cómo la deformó o la adelgaza a la hipófisis y está en contacto con el quiasma óptico, que eso es muy común, que el problema principal de alguien que lo padece pueda llegar a tener problemas visuales. Acá podemos ver, bueno, esto es para que ustedes lo completen, es un coronal T1 sin contraste, donde podemos ver los senos fenoidales, las arterias carótidas internas del lado derecho, la cerebral media, la cerebral anterior, acá vemos los ventrículos y el quiasma óptico. Y acá está la glándula pituitaria o la hipófisis. Coronal T1 sin contraste. Y acá tenemos el coronal T1 también, pero con contraste, donde hace un realce homogéneo en la glándula. Tallo hipoficiario, quiasma óptico. Acá igual, pero en una vista de coronal T2. Sagital T1, sin contraste, donde divisamos bien la adenohipófisis y la neurohipófisis. ¿Sí? Yo creo que esta imagen es la que yo puse en exámenes anteriores y me ponían que era una resonancia en sagital T1 de cerebro. Si yo veo que está cortada, ¿sí?, los lóbulos frontal, temporal, occipital, no puedo decir que es un cerebro. Sí o sí, me centro en el medio, busco. De última me hubiesen dicho de senos paranasales y capaz que se las daba bien, pero esta es una resonancia de hipófisis, ¿sí? No vayan a confundirse y no vayan a poner que es una resonancia de cerebro. El mismo corte, el mismo paciente con una imagen comparativa, donde podemos ver un realce homogéneo aparentemente de la hipófisis. Y acá vemos pintado los vasos, que es lo que me limita o me marca, mejor dicho, que este paciente le pusieron contraste. El mismo paciente, pero en un coronal T2, este es un corte posterior, ¿sí? Acá ya pasamos la hipófisis, por eso no la vemos, pero bueno, es un coronal en T2. Como les decía recién, bueno, si no podemos usar un T1, si no podemos usar el gadolíneo, si no podemos usar contraste, podemos llegar a hacer secuencias en T2, tanto sagital y coronal, ¿sí?, que son las principales, no los axiales, ¿no?, pero sí los sagitales y coronales, tanto en T2 como en FLEAR, ¿sí? Como en este caso. Bueno, en este caso, si bien el paciente tiene una apoplejía hipoficiaria, que es una hemorragia o infarto de la glándula pituitaria, en el contexto de un adenoma hipoficiario. Fíjense en el tamaño que tiene. Acá tranquilamente no hizo falta contraste, pero bueno, debido al macroadenoma que tiene acá, es inmenso. Y
nos sirvieron las secuencias. En este caso ya recurrimos a un axial y a un sagital. Bueno, en realidad en los tres planos, sagital, coronal y axial, pero por la lesión, con este sagital T2 y los sagitales T1 sin contraste, hubiese bastado para el diagnóstico que tiene este paciente, ¿sí? Sagital T2, recuerden, y axial T2. Bueno, acá tenemos también otros macroadenomas hipoficiarios en distintos grados, agudo, subagudo y crónico, donde podemos ver un coronal T1 sin contraste. Fíjense en el subagudo y el crónico. Son T1 acá arriba y abajo son T2, coronal, coronal y axial. ¿Sí? Son apoplejía hipoficiaria. Dijimos al principio, cuando empezamos, que lo más común es que nos pidan por prolactinemia, que suelen venir mujeres en edad de gestación o mujeres en edad fértil, o bien porque no pueden tener hijos o porque tienen problemas después de haber tenido un hijo con el tema de la secreción de la leche materna, ¿sí? Este es el más común de los tumores hipoficiarios. El hallazgo es más frecuente en la mujer debido a que los síntomas son fácilmente reconocibles, como la oligomenorrea, la amenorrea, la galactorrea y la esterilidad. La oligonorrea es la irregularidad menstrual. La amenorrea es la ausencia del sangrado menstrual. La galactorrea es la secreción de leche fuera del periodo lactante, ¿sí? Bueno, y la esterilidad, bueno, es la imposibilidad de procrear, ¿sí? Todo eso regula la glándula pituitaria o la hipófisis. Otras dos imágenes comparativas en coronal, T1 sin contraste y T1 con contraste. ¿Sí? Recuerden que cuando es normal, por lo general, hay un realce homogéneo de toda la glándula. ¿Sí? Acá tenemos, ¿sí?, un macroadenoma hipoficiario, fíjense en el tamaño que tiene, en un sagital T1 con contraste. Otros sagitales, todas estas secuencias son con contraste. Fíjense, acá aparentemente hay un quiste en la glándula. Otro adenoma hipoficiario o macroadenoma hipoficiario, visto en un coronal T1. Otro macroadenoma visto en dos imágenes sagitales. Acá tenemos un realce heterogéneo en ambas, realce heterogéneo. Acá sí hay un realce homogéneo y un realce heterogéneo en ambos sagitales en T1 sin y con contraste. Coronal T1 con contraste, donde podemos divisar otro macroadenoma hipoficiario. Los tumores de hipófisis se dividen en tres, ¿sí? Tenemos los benignos, adenomas hipoficiarios benignos, los adenomas hipoficiarios invasivos y los carcinomas hipoficiarios. Por general los benignos no son cancerosos y estos crecen muy lentamente, pero bueno, hay que ir controlándolos, ¿sí? ¿Cómo se controla? Con resonancias periódicas. Los adenomas hipoficiarios invasivos, estos también son benignos, pero el tema es que pueden diseminar hasta los huesos del cráneo o hasta la cavidad de los senos debajo de la hipófisis, o sea, a órganos adyacentes. Y los carcinomas hipoficiarios, estos son muy pocos tumores de hipófisis, son malignos, pero bueno, suele pasar, suele haber.
y son tumores de hipófisis, se diseminan en el sistema nervioso central como en el cerebro y la médula. Los signos y síntomas de los tumores hipofisiarios, o sea, clínicamente cómo se puede sospechar de un tumor hipofisiario, es por pacientes que empiezan con náuseas, con vómito, con convulsiones, con mareo, con confusiones, con latidos de corazón irregulares, con temblores, con pérdida de peso, con dificultad para dormir, también por evacuaciones intestinales frecuentes, sudor, pérdida de visión. En los adultos se puede producir la acromegalia, que es el crecimiento de los huesos de la cara, de las manos y de los pies. En los niños también suele darse, y en los niños, por lo general, puede todo el cuerpo puede crecer hasta más altura y tamaño de lo normal, cosquilleo o adormecimiento en las manos y los dedos, ronquidos o pausa de la respiración durante el sueño, o sea, las apneas que suelen hacer los pacientes. Otro macroadenoma, visto en una secuencia coronal, en T1. Bueno, esta imagen no está muy clara, pero acá podemos ver una silla turca vacía. Esta es acá no la vemos a la glándula, ¿sí? Vemos el tallo hipofisiario. Bueno, esto también es una afección en la cual la hipófisis se encoge o se aplana. Eso también podemos llegar a ver. Este es el signo de la silla turca vacía, suele llamarse. Acá tenemos imágenes en sagital, las de arriba, con gadolíneo, donde podemos ver el cambio de densidad dentro. Fíjense en que está homogénea por fuera y en el centro tenemos un quiste aparentemente, que también junto con los micro-macroadenomas suele ser bastante común, visto arriba en un sagital con gado y abajo en coronal. Bien, acá tenemos 3 coronales donde podemos ver la lesión. Coronal T1 sin gado, coronal T1 con gado, con realce de la hipófisis, y coronal T2. Fíjense cuál es la más diagnóstica, cuál es la que realmente me hace ver que hay cambio de densidad a nivel de la hipófisis. Es la secuencia que tiene contraste, ¿sí? Acá tenemos las 3, sin contraste, con contraste y en T2. Otro macroadenoma hipofisiario, visto, este es un sagital T1 con supresión grasa, ¿sí? El sagital T2, sagital T1 sin contraste y sagital T1 con contraste. Cuando es un macroadenoma y está cuando es bastante grande, ¿sí? Cuando supera los 4 centímetros, suele ser mucho mejor también las secuencias T2, que son las que no están en el protocolo o son las que solemos usar cuando no podemos inyectar el contraste, ¿sí? Otro sagital T1 con contraste, con un quistecito a nivel de la neurohipófisis. Bueno, este es un tumor bastante grande y me lo confirma la heterogeneidad dentro del mismo con el sagital T1 con el contraste acá divisándose a nivel de los vasos. Sagital T1 con contraste, coronal T1 con contraste, otro también tumor de hipófisis. Acá tenemos una anomalía, ¿sí? De la neurohipófisis. Fíjense dónde está por encima de la hipófisis en vez de estar atrás, ¿sí? Bueno, esto lo que suele causar esta imagen que es en T1. Y fíjense acá el realce que hace de toda la glándula cuando le ponemos contraste. Aparentemente es un estudio normal, pero el hecho de que esté arriba y no atrás la neurohipófisis
data de esta es una anomalía a causa del tallo hipoficiario. El tallo hipoficiario que nos produce, o suele ser, cuando nosotros estudiamos a las personas con enanismo, suele aparecer ese tipo de imágenes. Otro tumor de hipófisis visto en un sagital T1 con un quiste dentro de la hipófisis. Si ustedes esta imagen que yo les presento acá me dicen que es una resonancia de cerebro, ¿sí? Yo se las puedo tomar, se las puedo tomar como bien, porque estamos viendo todo el cerebro. Ahora, si la imagen solamente en el centro tengo lo que es cuerpo calloso, ventrículos, la silla turca, la hipófisis, el tronco cerebral, la protuberancia, bueno, ahí ya no, ¿sí? Pero si esta imagen, que si bien es un sagital T1 de hipófisis, me lo describen como un cerebro, un sagital de cerebro con contraste, yo se los tengo que dar bien al estudio, ¿eh? Es lo que yo le explicaba recién, ¿sí? Acá tenemos una anomalía del tallo hipoficiario visto en un sagital, un sagital T1 sin contraste. Acá tenemos, fíjense que hay una duplicación o hay un doble tallo hipoficiario. Esto es una ectopía, es un desplazamiento o mala ubicación del órgano. Eso es lo que es una ectopía, que suele usarse o verse mucho a nivel de los nexos, en la pelvis, partes blandas. Bueno, una ectopía, cuando dicen que es ectópico, bueno, es porque está afuera o está mal ubicado un órgano. Entonces, en este caso, que tenemos doble tallo hipoficiario, es muy común también con pacientes con enanismo. Bien, acá tenemos una agenesia. Acá tenemos una ectopía, perdón, esto es una ectopía hipoficiaria. Fíjese en dónde está. En la silla turca está la adenohipófisis y fíjese en dónde está la neurohipófisis, por encima o a nivel del quiasma óptico, visto en un sagital y visto en un coronal. T1 sin contraste. Fíjense, no está detrás o no es el lóbulo posterior de la adenohipófisis, sino que está arriba y está por encima del tallo hipoficiario. Entonces, sin duda, esto es una ectopía hipoficiaria que, como les dije recién, es muy común en pacientes con enanismo. ¿Y acá qué vemos? ¿Quién se anima a decirme? Plano, secuencia y estudio. ¿Sí? ¿Alguno se anima? El primero, profe, es sagital T1 Bien. con gado. Sí, son todos con grado. Sagital T1 con grado. ¿Y el resto? ¿Los otros dos? Coronal de T1 también. Perfecto. Muy bien, sin miedo, chicos. Ya pueden identificar bien los planos, ¿no? Sagital, coronal y axial. ¿O están en eso? Ahí la llevamos, profe. Bien. Bueno, acá tenemos otro paciente con un macroadenoma hipoficiario antes de la cirugía y después de la cirugía. Fíjense, un T1 con contraste, sagital, donde vemos que es bastante grande, y acá después de la cirugía. Bueno, otra imagen con un macroadenoma hipoficiario
con contraste, sagital T1, el mismo paciente. Entonces, bueno, para ir cerrando, chicos, y como conclusión, la resonancia es el método imagenológico superior con el cual podemos estudiar la hipófisis, gracias a su especificidad y sensibilidad en la anatomía y en la función, especialmente cuando utilizamos gadolinios. Recuerden que este estudio no sirve demasiado si no tiene gado, a menos que sea un macroadenoma hipofisiario, como veíamos en algunos casos, ¿sí? Este tipo de estudio reemplazó casi completamente a la tomografía computada. Las mayores limitaciones que presenta este estudio es la detección de microadenoma, que pueden ser muy pequeños, ya sea de 1 a 2 milímetros. Recuerden que los cortes que nosotros hacemos es de 2 milímetros. Cuando son microadenoma de menos de 2 centímetros, bueno, se complica un poco, pero igual no hay otro estudio que tenga mejor especificidad y sensibilidad, ¿sí? Y también usamos, o solemos usar, el mismo protocolo para este tipo de estudio, que es a nivel de la cara, en este caso el seno maxilar. Cuando nos piden senos paranasales, usamos, porque necesitamos hacer cortes bastante finos, ¿sí? Bueno, en este caso es bastante evidente, ¿no?, la lesión que tiene a nivel del seno maxilar del lado derecho, que incluso se extiende hasta la órbita, y fíjese en un axial cómo va desplazando el globo ocular, cómo entró en la grasa, cómo entró a nivel del nervio óptico y de los músculos que contienen el globo ocular. Esto obviamente no es de un día para otro, ¿sí? Estos suelen ser pacientes que suelen dejarse estar y ya caen ya cuando entran a deformarse. O esto es un tumor bastante invasivo y agresivo. ¿Y en qué secuencia estamos viéndolo? Fíjense que no es líquido, ¿no? Fíjense en la densidad que tiene. Porque si fuera líquido... Las imágenes, profe, las imágenes superiores es un corte coronal en T2. Perfecto. ¿Y las de abajo? Un corte axial en T2. Perfecto, muy bien. Muy bien. Coronales y axiales. ¿Por qué coronales? Porque estamos viendo de frente. ¿Por qué en T2? Porque vemos todo lo que es líquido o contiene líquido, como en este caso el globo ocular, los surcos, ¿sí?, el líquido cefalorraquídeo, lo vemos hiperintenso, ¿sí? Perfecto. ¿Y esto? Bueno, acá vemos que es a nivel de la glándula submaxilar o la de la rama de submaxilar del lado derecho, con hiperintensidad, contiene líquido y también es una masa sólida que me la está marcando acá con rojo. Pero ¿qué secuencias serían estas? Axial, T2. El primero es un corte axial. Bien, Creo que en T2. bien. ¿Y nada más? Y Axial en T2 y hay algo más. supresión grasa. Muy bien. ¿Quién es la que habla? Azucena es mi nombre. ¿Y el apellido? Ríos. ¿Eh? Ríos. Muy bien, Ríos. Muy bien, excelente. Tenemos un axial T2, con supresión grasa, y un coronal T2 con supresión grasa. Excelente. Muy bien. Bueno, acá la podemos ver en un T2 común, ¿sí? También a nivel de cuello, del maxilar inferior, como se ven en un coronal T2, este sin supresión grasa, este es un coronal T2 común, coronal T2, axial T2 y sagital T1. Siempre recuerden que los T2, en todos los casos y para todos los estudios, es el que me va a demostrar o me va a certificar un mejor diagnóstico,
¿Por qué? Porque me puede divisar bien y me puede diferenciar bien lo que es líquido y lo que es sólido. Bien, acá tenemos también a nivel del malar, del lado izquierdo, en un axial T2. Siempre recuerden que a las imágenes, cuando nosotros las veamos, tienen que ser comparativas. Por eso también tiene que estar bien centrado, porque si el paciente estaría girando la cabeza u oblicuo, no podríamos o podríamos perder calidades o diagnósticas. Así que siempre, en este caso, como ser un cerebro o ya sea órbitas o senos paranasales, es fundamental que el paciente esté correctamente colocado, el paciente que esté derecho. Bien, y acá vemos una ocupación total del seno maxilar del lado izquierdo, vista en un axial T2, y un engrosamiento de la mucosa del seno maxilar del lado derecho. Axial T2, ocupación del maxilar completo, del maxilar, del seno maxilar izquierdo, y del derecho un engrosamiento de la mucosa. Esto tiene que estar hipointenso, se tiene que ver negro de ambos senos. Todas las cavidades donde hay aire tenemos que ver hipointenso, negro, ya sea en T1 o en T2. Este es el mismo paciente con el engrosamiento, pero visto en un T1. Y el T1 muchas veces me puede hacer dar un mal diagnóstico, porque en este caso, si yo en el T2 confirmé que esto es líquido, el seno maxilar está ocupado por líquido, fíjense que tiene casi la misma densidad que el cerebelo, que el músculo. Así que bueno, por eso hay que tener cuidado. Bueno, acá vemos un coronal donde vemos ocupado el seno frontal total en un coronal T2. Si lo veo blanco, si lo veo con líquido, acá no vemos todavía el globo ocular, acá estamos, este es un corte detrás de los globos oculares, no se vayan a confundir, esto no son los globos oculares, porque si fueran los globos oculares y es un T2, tenemos que verlo hiperintenso. Este es un T1, con una ocupación, perdón, un T2 también, con una ocupación del seno maxilar. ¿Por qué? Porque lo que es líquido lo estoy viendo hiperintenso. Y no vemos, estos no son los globos oculares, sino es la cavidad donde están los músculos, la grasa y el nervio óptico, ¿sí? Pero estoy viendo con hiperintensidad el seno maxilar del lado izquierdo, engrosado el lado derecho. ¿Se entiende? Obviamente que estas imágenes son bastante difíciles las que estamos viendo ahora, y yo obviamente que no le voy a poner en un examen este tipo de imagen. Una donde se identifiquen bien. Este es un T2 porque, bueno, yo he visto muchas imágenes. Acá ya dejamos de ver los globos oculares. Ustedes lo primero que van a buscar, cuando yo les pregunte si es un T1 o un T2, van a decir, y por los globos oculares es un T1. Pero en realidad, esta es la cavidad posterior a los globos oculares. ¿Se entiende? Yo acá sé que es un T2 porque está ocupado el seno maxilar con una hiperintensidad. Si fuera T1, sería isointenso esto. En vez de blanco, sería gris, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Pueden activar los micrófonos, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, esta clase se la va a subir ahí la Majo con Sofi, ¿sí? Ya está incluida la clase de hoy. No la grabé, si no le podría pasar la grabación, pero bueno, como ustedes vieron, tuve un problema ahí para arrancar. Y bueno, la Sofi no me dijo nada que la grabe. Pero bueno, ya lo tienen en Power ella. Para que se los pasen, se los va a pasar ahí por Classroom. Así lo tengan y vayan